Hola a todos, jóvenes. El día de hoy vamos a conocer la casa de alguien muy especial. Vamos a ver si nos abre para empezar. ¿Quién? Somos de Cota Paredes. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Qué gusto verlos. Rayito, un placer estar acá con ustedes. Gracias, bienvenido. Muchísimas Adelante, amigo. gracias. Pásale, Venimos bienvenido, con una amigo. cámara para conocer dónde vives. Órale, no, muchas gracias, bienvenido. Me encanta que vengas a conocer dónde vivo porque es un lugar que me da muchísimo orgullo. Padrísimo. Muchas gracias. Oye, platícanos por favor un poco todo. Me cuentas que este es un departamento que ustedes remodelaron. Sí, totalmente. Lo adquirí más o menos en el 2016 y bueno, una vez lo adquirí, pues la verdad es que pues yo tenía esta fantasía, ¿no? De venirme a vivir solo, de tener un departamento soltero y pues la verdad es que el departamento cuando lo adquirí pues tenía acabados muy diferentes, tenía como un acabado todo en rojo, como tú me mencionaste, muy de 2000, un poquito. Estaban de moda, ¿no? Esos Estaba de colores moda. medio high-tech, la Sí. cosa con color. Sí, fue extraño porque en la búsqueda de buscar mi futura vivienda, pues me trajeron a ver este departamento y pero la verdad el color no me gustó nada, los acabados tampoco, pero los espacios sí. Me pareció muy interesante cómo estaba distribuido y dije, lo voy a remodelar todo y hice una remodelación de más del 95%. Lo único que no remodelé es un baño que vas a ver ahí atrás y está como nuevo, pero realmente todo lo remodelé cada centímetro. A ver, y platícanos, ¿cambiaste las áreas? Por ejemplo, ¿la cocina siempre estuvo ahí? Sí, la cocina siempre estuvo aquí, pero estaba diferente repartida. Por ejemplo, la cocina aquí tenía el refrigerador anteriormente. ¿Cómo? Entonces estaba aquí un refrigerador y que lo cubría como un muro rojo. Igual y te voy a Vamos a mandar ver las las fotos. fotos, claro. Entonces lo cubría un muro rojo al refrigerador y aquí continuaba, o sea, tú entrabas, tenías el muro aquí con el refri y te metías aquí y ya aquí empezaba tu barra. Y ya que ibas hasta la barra, hasta acá, esta parte llegaba hasta acá, el cuarto de servicio. Como que el cuarto de servicio llegaba y cerraba aquí esta área. Entonces la cocina era a partir de acá. Entonces yo lo que hice es quitar la mitad del cuarto de servicio ok. y nada más reducirlo a la mitad. Y aquí yo mandé poner el refrigerador y quité también la parte de allá y hice un closet para guardar mis cosas, ¿no? Quedó muy bien. Y pues dejé toda el área ya despejada, que pues esto estaba medio cerrado, por decirlo así, y lo dejé abierto y extendí más el depa, de esa forma. Se siente muy amplio, claro. Ya me Sí. imagino con esos, para empezar ese muro ahí, que además no era de carga, o sea, pudiste No. eliminarlo fácil. Totalmente. De hecho, interesante porque esto de aquí como que conectaba a unas escaleras que estaban aquí, como que había una diferencia de un paso y había unas escaleras aquí que eran de metal. Muy raro y muy incómodas porque tenían como, era muy alto y pues la huella era muy corta. Ok. De hecho hice una inauguración de fiesta cuando adquirí el departamento y todavía no lo remodelaba y se cayeron como 10 personas. Estuvo muy chistoso porque la fiesta era arriba y abajo y la gente subía, pero como era muy inclinado, mucha gente al bajar como que sí se resbalaba con el metal. Murieron dos. Sí. Entonces, pues básicamente quité esas escaleras de metal y pues yo siempre lo tuve muy en la mente, como decía, quiero que las escaleras Van estén acá. pegadas al muro. Y bueno, el problema aquí con el que nos enfrentamos, que mis primos son los que hicieron esta remodelación, que son Grupo RAD. Les mando saludos. por nada. Ellos, pues, mira, el problema aquí fue que, pues, como que no daba la matemática con lo de Los la escalera. peraltes. Entonces tuvieron Ya, que ya, ya. hacer ahí como una pequeña bajada. descanso. Un Sí, sí, descanso sí. en la vuelta, porque si no iban a quedar los escalones como muy pequeños otra vez. Sí, o muy altos, pues. O muy altos. Y el problema también al que nos enfrentamos es que al subir aquí, como que chocabas con Ok. esto. De hecho, yo quedo, o sea, al ras. Sí te has pegado, pues. No, nunca. Ah, ok. Nunca me he pegado Eso. porque justo quedó bien medido, pero sí me dijo, oye, pues qué bueno que mides 1,72 porque si me dieras 1,97, pues sí chocarías aquí, ¿no? Claro. Pero pues es que era la única manera de resolver que quedaran las escaleras aquí, si no quedarían en medio de todo, ¿no? Y sería un poco incómodo. Luego, otro detalle que me gustaría compartirte, que también estuvo muy interesante, fue el hecho de adquirir este candelabro,
que no lo tenía originalmente, ¿no? Entonces yo al adquirirlo, pues yo lo compré en una tienda en el centro, la verdad, bastante barata. El problema fue meterlo porque pues para subirlo dice que pesa 80 kilos. Entonces No cabía por las escaleras. no cabía por las escaleras, lo tuvieron que subir por aquí y fueron como 20 personas para subir nada más un candelabro. Pusieron un arnés ahí arriba, lo subieron con unas poleas y pues lo subieron por acá y como Dios les dio a entender, lo lograron meter, ¿no? Pero pues gracias a Dios aquí está, ¿no? Una ocurrencia también ahí que tuve. Y se ve bien, ¿verdad? Tiene un estilo muy fuerte, ¿no? Muy poderoso el departamento con estos tonos negros. Sí. Me llama la atención, por ejemplo, los barandales, los pasamanos de la Sí. escalera, es varilla. Es varilla, sí, vi varilla. Sí, sí, sí. Literal, solo le dije pinta. O sea, eso fue ahí una idea que tuvimos en combinación con mis primos arquitectos y yo, que fue como hay que mantener pues un departamento con acabados así como de construcción. Ok. Por eso también pusimos como estos tapices, ¿no? Que es como de construcción, como deslavada, ¿no? Cemento, Así, sí, cemente. sí, sí. Por eso también los ladrillos, que no es ladrillo. Mucha gente me dice, no, es ladrillo. No, es papel tapiz. Es papel tapiz, Entonces, claro. pues también eso por cuestiones de la suciedad, ¿no? Si fuera ladrillo real, pues sí ok. se guardaría mucho polvo, ¿no? Entonces, por eso lo hicimos así. Y pues sí se dice que es como un estilo neoyorquino. Sí, Así sí, me lo sí, sí, sí. definieron. No sé, y fue así como lo hicimos, ¿no? Claro, claro, como departamento industrial de Nueva York, Exacto. la piel, ¿no? O sea, un poquito tonos más serios, pero también una decoración. A ver, platícanos de la decoración. Pues bueno, mira, también no te voy a negar que, pues a mí me gustaba algo que fuera como con negro, ¿sabes? Como que fuera Ajá. elegante, pero que diera como un toque de que es hogareño, como una cabañita, por decirlo así. Ok. Entonces, pues lo quise combinar. Por eso es que, por ejemplo, los cuartos tienen papel tapiz como de una cabaña, ¿no? Y aquí tienes como papel tapiz como de construcción y todo es como con negro. También el techo, pues negro. También, otro detalle también interesante, fíjate que todos lo que son Las ¿cómo se llama? vigas. Las vigas. Todas las vigas, una por una, las quitaron y les hicieron ranuras para meter lo que La son tira LED. las tiras LED. Entonces, todo el departamento cada una de las vigas tiene ranuras con tiras LED que originalmente eran de color normal, así vaya, blancas, y yo las puse RGB después de como 2 años. La verdad, me estaban cobrando carísimo y las conseguí súper baratas en AliExpress. Órale, las mandé cambiar y súper bien me salió, la verdad. Excelente. Sí, sí, sí. Le dan un buen toque. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es que el departamento, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Fíjate, esta área de aquí abajo tiene 100 metros cuadrados, nada más, y el área de arriba tiene 80 metros. Estos son 40 del cuarto, o algo así como 40, 50, y 40 del exterior, que ya lo vas a conocer un roof garden. Ah, excelente. Podemos pasar a ese cuarto. Claro. A ese cuarto mágico. Adelante, y por supuesto que sí, bienvenido, Donde pasa. se hace la magia. Que ya conociste un poco de la magia, Sí, tú. sí, sí. Tienen que ir a ver ese podcast, por favor, jóvenes. Este cuarto está muy interesante porque fíjate que originalmente era un cuarto de visitas, pero tenía nada más un sofá cama y ya, no había nada más que el sofá cama. Después que mi esposa se viene a vivir conmigo y que tomamos riendas de la relación, pues como que decimos, oye, ¿sabes qué? Pues hay que darle una remodelación a este cuarto y ella, pues tapiza todo de estos viniles, pone instrumentos musicales, LEDs y ponemos una alfombra de uso rudo y se vuelve pues nuestro estudio de trabajo, literal. Y pues esto sí no lo hizo nadie de trabajo, lo hicimos nosotros. Ustedes. En la pandemia. Ah, en la pandemia. En la pandemia, sí. Más o menos, como en inicios de la pandemia. Hicimos como home studio. Excelente. Platícanos así brevemente, ¿qué elementos se necesita para tener un estudio de grabación como este, de podcast? Pues mira, hay unas como esponjas que absorben el ruido, que nosotros tenemos la opción de ponerlas, pero nos vino un chico a hacer un estudio y nos dijo, oye, ¿sabes qué? Con todo esto que tienes aquí, no lo necesitas porque esto mismo absorbe el ruido del rebote del audio. Ok. Entonces ya no fue necesario poner estas esponjas. Entonces, pues, comprar estas esponjas. También es bueno poner tapete, cualquier tapete, porque va a absorber más ruido. Y obviamente, entre más muebles tengas, pues menos, Menos eco eco. se forma. Entonces, pues es un cuartito, a lo mejor no tan grande, a lo mejor en video a veces se ve más grande de lo que es, pero con esto chiquito hace que se escuche perfectamente bien. Excelente. Y Sí. de este lado tienes
Los trofeos. Ah, sí, correcto. Ahí tenemos algunas de las cosas que nos hemos ganado. Qué buenas, ¿eh? Sí, Esa sí, es sí. de El Millón. Del millón de hace muchos años. Ya la dan diferente. Aquí ya tienes otra, ¿verdad? Es la otra. Es que Sí. tienes muchos canales, ¿verdad? Tengo dos. Dos canales. Tengo dos. Sí, y pues ahí están los reconocimientos de diferentes épocas. Excelente. Muy Sí, bien, sí. muy bien. Pues este cuarto, la verdad, está grande. ¿Qué me dirá? ¿Como un 350 por 350? Sí, más o menos. Tenemos un láser A ver. 360. Sí, Ok. 360 por 330, más el closet. Entonces, El closet. es una recámara bastante amplia. Sí, y es la más pequeña De todo el de departamento. todo el departamento. Entonces, pues esta siempre se agarró como para hacer algún proyecto que, mira, se terminó haciendo un home studio. Realmente. Excelente. Más o menos. Muy Sí. bien, pues vayan a ver todo el contenido del Buen Rayito, jóvenes. Eso. Muy, pues seguimos. Ay, Los perritos, lo siento. aquí tenemos unos perros. A ver, cuéntanos, porque este es un canal. Es un canal perruno. Sí, bueno, ella es Freya, es súper amigable. Perdón por es hembra. pisarte, Freya. Y él es Rayo, ven. Y él es Rayo, hembra y macho, son samoyedo y son súper amigables. Son muy amigables, son las mascotas de Rayitos House. Excelente. Tenemos bien. aquí un baño que es el baño pues de visitas y de uso rudo. Se remodeló totalmente. Originalmente, pues este baño tenía la puerta diferente, la entrada de la puerta. La entrada era acá, originalmente. O sea, tú entrabas aquí al baño Ok. y pues como estorbaba para la escalera, cerramos el acceso al baño y lo abrimos por acá y cambiamos todos los mosaicos, el excusado, todo se cambió. Entonces este baño pues está nuevo. O sea, Nuevecito. sí, como 4 baños, algo así tiene. Quedó más o muy menos. bien. Sí, quedó bien. Y con esos mismos acabados hice el baño de arriba, que ya te lo voy a mostrar. Ok. Ujú. La misma configuración del baño. Regadera así cuadrado. Sí, el de arriba no, el de arriba es diferente, pero este es así cuadrado Ok. y el de acá adentro también es cuadrado, que ya te lo voy a mostrar. Acá adentro tenemos lo que era el cuarto principal original. Ah, era aquí abajo. Esto no lo había Sí, visto. o sea, realmente el cuarto principal, o sea, realmente el depa es así estos 100 metros y arriba tenían una sala, que era una sala independiente. Yo la sala independiente la hice mi cuarto, que ya la van a conocer. Excelente. Pero este que era el cuarto principal, pues ahora ya está como cuarto de visitas. Quien viene, pues, se queda a dormir aquí. Pues si viene algún familiar, algún amigo, pues se queda aquí. Este era el cuarto principal. Ok. ¿no? Igual, está como del mismo tamaño Del que el mismo otro. tamaño. Más o menos, ¿no? Excelente. Con la diferencia que tiene su baño. Su ¿no? baño privado. Tiene su baño privado. Algo que me llama mucho la atención de los departamentos aquí en Ciudad de México, que muchos tienen madera, ¿verdad? Sí, Los pisos de madera sólida. sí. Así sí, te lo sí. entregaron. Sí, con Ujú. este piso me lo entregaron. Este piso justo es de los que no toqué para la remodelación, pero sí lo devasté. O sea, Ok. no le quité como la capa de arriba y lo hice porque era como muy amarillo. Entonces, como que queríamos que Ah. combinara, que fuera más blanco. Entonces lo devastaron y lo dejaron lo más blanquito posible. Ok. Sí. Igual también otro detalle, fíjate que esto también no es la madera original, pero yo le puse un cubre, no sé cómo se llama, como que cubre ¿Una melamina? una melanina, exacto, Ah, ok. para la que cubrir cambiaste. y que quede más moderno, porque la Era madera original amarillo. era como amarillo, todo era amarillo. Todo era amarillo. Yo lo hice más blanquito, por decirlo así. Ok. Sí. Y aquí tenemos el baño, que este es lo único que no toqué de la remodelación así. Del 5% del departamento que no toqué es este baño. Que pues realmente no lo toqué porque estaba muy bien. O sea, no había Sí, que está cambiarle muy nada. bien. Mármol. Sí. Sí, no, la verdad que no le vi el caso y que pues no es mi baño, no lo uso más que para la gente que viene de visita, ¿no? Fíjense, el tema de los escalones siempre en la regadera. Sí. Yo creo que por el tema de las instalaciones. Sí, ¿Verdad? Siempre hay instalaciones por ahí. Pero muy bien. Y entonces, todos los muros interiores, todos tienen este Tapiz. papel tapiz, ¿verdad? Sí, este papel tapiz que pues, quiere dar como sensación De cabaña. de cabaña, Ya de te hogareño, entendí. ¿no? Por eso es que como que le di ese toque y también porque vi que todo tenía pues como estas Claro, todo tenía viga. vigas y dije, está muy padre, pero como que el concepto con el que estaba se veía raro, como rojo con esto, no sé, Sí, ¿sabes? sí, y sí, ahora siento que pues, como que me hace sentido, no sé. Sí, todo es mucho más homogéneo. Exacto. Ujú.
Sí, un poco. Claro, y pintaste todo también, a todo el... Antes era blanco, Ajá. todo el techo era El techo. color blanco. Fíjate que justo no sé de qué material es el techo, porque sí me dijeron que era un material como diferente, ¿sabes? Como que no Ajá. suelen ponerle este techo a las casas. Entonces, cuando lo pinté, como que compré pintura y me dijeron, vamos a pintarlo. Lo checaron y me dijeron, oye, que como que no nos va a servir esta pintura. Y tuvieron que cambiarla por otra, porque el material no sabíamos que era este, fíjate. Sí, todavía no sé bien qué es, porque pareciera que es tabla yeso o Duroc. No Y estoy seguro, ¿no, verdad? no es otra ninguna cosa. de esas, es diferente. Y eso fue lo que me gustó justo de este. Ah, mira, aquí tenemos un balcón también, es exterior y tiene su balconcito que Está está, excelente. está cómodo, ¿no? Tienes esta conexión con la naturaleza que en la pandemia, Sí, si no tenías este pequeño balcón, la verdad que sí lo no, resentías. Y además te claro. da intimidad, ¿verdad? No ves Sí, directamente no, al frente. claro, no directamente. Que tenemos este arbolito que ayuda. Ahora te voy a mostrar el segundo piso, que esto todavía no se acaba, ¿eh? A El ver, a segundo ver. piso es igual de bueno que el primero, la verdad. A ver, vayan comentando, jóvenes, cuál es su mejor espacio, qué es lo que más les gusta. Yo me estoy quedando con la escalera. La escalera, la verdad que Sí, sí, me encantó. De hecho, también bien bonita. le metimos como tiras LED abajo para que Ah, tenga como 2 ambientes o 3 ambientes. ok. Que el primer ambiente es todas las luces prendidas, ¿no? El segundo ambiente sería apagas todos los spots y dejas nada más lo que son las tiras LED y te da como si fuera un antro. La verdad, Sí, yo sí, creo que sí, era un sí, antro. sí. Todo con tiras de Me colores. gusta la fiesta. Sí, exacto. Y el otro ambiente sería sin tiras LED y nada más prendiendo como estas luces de aquí, mira, que son como de barra. Entonces Ok, queda como más bohemio, mira. Como que todas estas luces las prendes, lo claro. apagas y queda todo como bohemio, Sí, 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 sí. Una como luz chill. amarilla, Ajá, sí, sí, más sí. misterioso. Exacto. Entonces está padre porque ya dependiendo del mood, pues tú Claro, claro, lo lo puedes. personalizas, Ajá. ¿no? Ah, está buenísimo. Sí. Y te voy a invitar a pasar al segundo piso, ahora sí. Con permiso, guardianes. Guardianes. Sí, ahí va. Bienvenido, bienvenido. Pásale, pásale tú también. Son unos perros muy esponjosos. Y mira, aquí, como tuvimos que resolver, ya ves que te dije que cambiamos las escaleras. Ajá. Originalmente, las escaleras eran por el centro. Entonces tú subías por el centro y dabas la vuelta así y entrabas directo al cuarto. Ok. Ah, donde estoy yo era un pasillo. Exacto. Ajá. Y yo tuve que invertirlo para que las escaleras abajo no quedaran en el centro. Ah, y se ¿Sabes? volvió un puente. Entonces se volvió ya como un puente en medio de la nada. Por eso es que van a ver esto que puede que se vea un poco raro, Ajá. que es que el balcón, tú subes y el balcón pues te queda aquí. No te Ok. queda como a ras de pie. Igual esto de acá, pues era una entrada al roof garden anteriormente. Ah, claro, porque entrabas pegado. Entrabas pegado y ahora yo lo dejé así, como cerrado y Ya, ya, ya. tienes 2 accesos que ahorita te voy a mostrar. Aquí tenemos otro balcón igualito al de abajo, Ujú. que pues la verdad quedó un poco ya, pues inaccesible de cierta forma. No suele salir, sinceramente, pero igual aquí lo tenemos, Claro, ¿no? es contemplación. Exacto. Pero este puente yo creo que estuvo muy bien, ¿eh? Sí, sí, Además que ahorras espacio, obviamente, con la escalera recargada a un muro. sí, claro. Y está padre porque como que ya quedó aquí como Sí, 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 padre sí, porque sí. tienes como acceso a la doble altura. Y esto de acá Órale. es lo que viene siendo era una sala, o era una segunda sala que aquí vivía un corredor y aquí tenía como su sala, pero pues él recibía a la gente aquí o abajo. Tenía 2 salas. Entonces yo dije, ¿para qué quiero 2 salas? Dije, esto lo voy a volver mi cuarto. Entonces toda la sala, todo el piso de acá, lo volví mi cuarto personal, Ok. ¿no? ¿Y Entonces, cuántos cuartos había originalmente? Aquí arriba. nada, ninguno. Ah, nomás era, Era esa. una sala. Era una sala. Era una sala y el roof Ah, garden. ok, ok, Y ya, ok, ok. y tenía 2 cuartos, él vivía en el principal. Entonces yo dije, pues quiero un cuarto grande, los 2 cuartos de abajo los voy a Claro. dejar y este lo optimizo como mi nuevo cuarto. Entonces era una sala sin nada y ahorita ya tiene closet, baño, todo. Y era grandísima. Y era grande, era una sala que, te digo, él tenía un sillón, ni siquiera tenía una sala, era un sillón que la tenía desaprovechada. Ajá. Yo le dije, pero ¿para qué querías 2 salas? Y me dice, pues es que así venía el depa, ¿no? Está interesante. Oye, Bueno, le diste luego con este material medio londinense, sí, ¿no? De allá de Escocia, no sé, sí, sí, de sí. pop. Sí, un maestro, ahora sí que aquí el que se llevó la chamba fue el herrero, que armó todos estos herrajes así y lo diferenció como que
se sintiera que está dividido, pero que no hay realmente tampoco una división, porque, que puedes asomarte y que no se siente como cerrado. Porque dije, las ventanas están acá, va a salir el sol y voy a estar yo cerrado sin ventanas, está feo. Claro. Entonces, una manera de solucionar esto fue así, ¿no? Que no se sienta tan encerrado, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y puedes ver, tienes una comunicación ahí que te da mayor sensación de amplitud. Claro, y de todos modos, yo tengo, ahorita que entremos, tengo una cortina que se cierra y pues queda todo privado, ¿no? De acuerdo. Y puedo levantarla y tengo acceso a la sala. A la sala. Exacto. Este espacio quedó. Te sientes como en una casa, no sé, de Londres, acá arriba, ¿no? Un poquito por el candelabro, sí. Las ventanas de este tipo. O sea, hiciste una mezcla de estilos bastante interesante. Sí, estuvo interesante, la verdad, está padre. Súper cómodo. Aquí quedó Seguimos con el cemento, ¿verdad? Sí. Sí, claro, todas estas ventanas tienen este mismo rasgo de ser de herrería. Sí, todas. Es que se siente muy homogéneo. Exacto. Sí, fue con el mismo herrero y todo lo hicimos igualito para que no hubiera tema. Aquí quedó como un espacio que había como exhibidas cosas y pues yo no sabía qué hacer porque ya esto había quedado como hueco. Pues igual respetamos el espacio y pues lo uso para exhibir ahí juguetes, ¿no? Está bueno, son los cascos de Daft Punk. De Daft Punk. Sí, soy súper fan. Buenísimo. Y pues bueno, ya todo lo que son muñequitos, lo mudé aquí como para exhibirlos. Genial. Y ahí quedaron exhibidos. Y seguimos con las vigas, ¿verdad? Exacto, todos con vigas. Y mira, te voy a prender allí una lucecita que vas a poder ver que todo sigue con las mismas luces de RGB, que no solo abajo, sino acá arriba lo llené de luces RGB para que si se apaga la luz de los spots, yo dejo las tiras LED y todo da como, en la noche da como son de color que tú quieras, pues le das el tono que quieras. Yo lo tengo de colores y da una sensación súper cómoda. Sí. Buenísimo. Muy y bien. De este lado, ¿qué tenemos? Es un roof garden. Un roof garden. Que mira, ¿qué quieres conocer primero, el roof garden o el cuarto? A ver el roof garden. El roof garden, mira. Bienvenido, pásale. Originalmente este roof garden ya tuvo 3 modificaciones, ¿no? Sí. La primera modificación importante fue esta estructura. Originalmente era todo en una planta, o sea, como que todo era en un pedazo y no tenía techo. Entonces, la verdad, mi esposa se vino a vivir conmigo y como que me dijo, oye, pues está bueno, pero ¿y el closet? O sea, ¿qué hacemos con el closet, no? Yo le dije, bueno, pues mira, o sea, hacemos un closet aquí y yo tenía como un jacuzzi. Entonces, tuvieron que hacer la estructura del jacuzzi completamente, porque yo tenía el jacuzzi suelto. El que me vendió el departamento tenía un jacuzzi, pero no lo tenía instalado. Entonces, yo tuve que hacer toda la instalación y pues hicieron toda esta estructura para él, ¿no? Para recibirlo. Para recibirlo, exacto. Entonces, pues esto quedó bien, duro. Y pues bueno, aquí hicimos ya, aprovechando el espacio, pues hicimos un closet. Excelente. Para ella. Entonces, el closet de ella es todo esto de aquí. Pusimos una buena hamaca. Una buena hamaca. Esto quedó techado y entonces cerramos toda esta área. Que pues esa fue la modificación. Luego, la segunda modificación importante que hicimos, techamos el roof, que no estaba techado. Entonces lo techamos e hicimos un gimnasio aquí. Cosa que originalmente pues, no estaba pensada, pero fue como por la pandemia. Igual dijimos, necesitamos hacer ejercicio, ¿cómo le hacemos? Pues nosotros solitos pues compramos las máquinas, instalamos el piso y órale, hicimos un roof. Y lo dividimos aquí con las plantas para que los perros no pasen. Quedó muy bien, ¿eh? Sí. Está buenísimo el espacio para hacer ejercicio. Sí, entonces pues ya aquí tenemos nuestro espacio para hacer ejercicio bastante bueno. Todas las plantas le dan mucha vida. También, sí, claro. Tenemos nuestro roof garden personal. Aparte de eso, digo, tenemos otro roof garden que no es nuestro, es del edificio, que está aquí arriba, pero pues nada más somos 5 vecinos, entonces pues, nadie lo usa, podemos subir, usarlo. Y es un roof garden súper grande, también como de 100 metros. Entonces, para hacer eventos o algo así, arriba, súper bien. Arriba. Sí, y yo soy pues, el vecino que me queda los eventos. Que hace los eventos y el que queda más cerca, entonces pues nadie se va a quejar, nada más yo. Eso es lo práctico. Excelente. ¿No? Y te invito a pasar al cuarto principal. Mira, este sería el cuarto principal. Aquí están recibiéndote. Este sería el cuarto principal. Esta cama, literal, la hicieron también toda la base, o sea, no se puede ya llevar. O sea, ya está empotrada. Está empotrada. Sí, ya está empotrada. Igual todo lo que es la estructura de la cama, pues se hizo ya empotrado. Nada de esto se puede mover. Aire acondicionado. Un detalle interesante es que tiene acceso pues a la salida principal. Tiene su propia salida principal este cuarto.
Ah, se conecta con el distribuidor. Sí. Órale, o sea, le podías entrar por arriba. O por abajo. Ya entendí a Por los eso es que tenían una arquitectos. sala, exacto. Sí, Por eso es que tenían una sala acá arriba. Pero pues yo cambié esta sala, la hice cuarto y pues Cancelaste cuarto esa puerta. está padre porque Crack. para algunas ocasiones bloqueamos este piso y este piso pues es de nosotros, ¿no? Entonces aquí Claro. pido todo y llega aquí al cuarto. Entonces está muy práctico. Luego, otra cosa muy interesante que me gustó esta solución de parte del herrero, que creo que les va a gustar, muchos flipan con esto, es que yo quería una televisión enfrente de mi cama, ¿no? Entonces me decía, oye, ¿sabes qué? Pero estudia, te estorba esta parte de aquí. Yo le dije, oye, pero debe de haber una forma de a las vigas poner algo para que la televisión se pueda ver bien. Y más que a las vigas, pues hicieron una instalación aquí el herrero para que la televisión se pueda deslizar de esta manera. Ah, buenísimo. Sí. Sí. La verdad es Crack, que ¿eh? sí, todos los que lo ven les encanta. La verdad es que sí solucionaron muy bien. Tuvo muy padre esta solución. Y pues sí, le dieron al clavo. Te cambió la vida. Sí, le dieron al clavo. Tuvo muy bien. Digo, el problema es que cuando hicieron este detalle, pues rompieron la tele. Cuando hicieron la instalación. ¿En serio? Sí, me la tuvieron que reponer. Ah, Pero ¿sí? pues sí, porque pues el que hizo la instalación, como que al momento de ponerla, como que con un cable le pegó y pues, se reventó los píxeles. Pero bueno, se repuso y esto ha sido una solución increíble porque no sabía cómo tener una tele en este espacio. Y para replicar, ¿eh? Realmente creo que está muy, muy buena. Sí, para replicar, la verdad, porque está muy padre. Hablando con el herrero, le dije, oye, ¿cómo se te ocurrió? Y me dice, súper fácil. Me dice, nada más puse dos rieles y listo. Y dije, ¿en serio? ¿Tan sencillo? Y sí, tan sencillo como esto. Atrás de la pantalla le hizo como esta estructura, este marco. Claro. Y ya con eso quedó solucionado el tema, ¿sabes? Entonces me pareció muy interesante. Quedó muy cool. Todos los que ven esto dicen, ¿qué? La tele que se mueve. Sí. Sí, quedó. Y la verdad es que es algo sencillo. Tampoco es como que se dobla nada más el carril. Tan. Entonces, pues toda esta sala yo la remodelé, la hice cuarto, le hice estos muebles, esta estructura de estos muebles. Y pues obviamente también, pues aquí como la cama quedó así como medio a la medida, pues quedó como un buró. Ya no alcancé a meter el otro y que quedó así. Pero ¿no? queda bien. No, o sea, quedó hiciste un buró en la parte de atrás que se ve muy bien. Sí, súper Ese bien. nicho está bastante bueno. Súper bien. Y el baño principal, pues estaba repartido igual que como está ahora, pero le cambié todo. Igual le cambié piso, techo, ventana, todo lo que se podía cambiar se cambió. Y quedó la verdad súper bonito y súper grande. Y muy cómodo. Y muy cómodo. Sí, tienes una buena banca ya. Sí, y era un baño que no usaba nadie. O sea, era un baño muy grande que no se estaba aprovechando y ahora ya quedó como baño principal. Claro, este era el baño de visitas de la sala de acá arriba. De la sala de arriba. Ya. Entonces, estaba raro, ¿no? Lo usaba realmente. Entonces... Quedó muy bien. Sí. ¿Quieres conocer lo último de arriba? Claro, ¿sí? claro. Órale. Esto ya no ya no forma realmente como parte de mi propiedad. Aquí yo, por ejemplo, aquí puse un espejo para por si te quieres ver de cuerpo completo. Dije, ya cuando sales. Ya cuando sales de una vez. Entonces, vamos arriba. Esto ya no es parte de mi propiedad. Es del edificio, pero lo construyeron hace 2 años. Entonces también está súper nuevo. Okay. Era una terraza con puros tinacos. Entonces quitaron los tinacos, los reinstalaron más arriba, e hicieron este cuarto que está muy práctico, ¿no? Excelente. Está muy práctico. Es para el uso de los propietarios, pero pues, casi no lo usan. Está muy práctico. Las áreas comunes pasa, ¿verdad? Que la gente no las usa. No las Las usa. albercas de los edificios luego están vacías. Sí. Digo, se llegó a un acuerdo interesante con el vecino, que por ejemplo el vecino, esta área era común y esta área era común. Entonces él dijo, esta área que es común me la voy a quedar yo, ¿no? Ajá. Y dijo, pero a cambio yo le voy a meter capital y voy a hacer un cuarto totalmente nuevo en este espacio que no hay nada. Entonces, Ok. estuvo bueno. Magnate. Sí, no, súper bien. Entonces, esta parte, y está padre porque todo quedó como en la misma planta, pareciera que todo es de él, pero Claro. es de todos, ¿no? Está muy padre, quedó este cuarto. Pues, era terraza azotea. Una terraza así abierta, con nada. Sí. Sí, no había nada más que como 2 tinacos que tuvieron que mover y los instalaron acá arriba. Y esto ya quedó así, como Súper salón bien. de eventos. Sí. Quedó muy padre, realmente. Una buena amenidad y es que es un área grande. O sea, esto mide 6x7, Algo 7x7. Debe ser como lo que mide todo el departamento, literal, más o menos, ¿no? A ver, vamos.
Les vamos a dar esa medida, jóvenes. Y lo hizo con los acabados originales del edificio. Con el color, Con el color. 667. 667. Ah, está súper Está padre. grande, sí. Y voltea a ver a todos estos árboles. Claro. Tienes un espacio abierto, ¿no? Como para También. el asador. También, ¿no? Y abre totalmente, entonces queda todo conectado, entonces queda muy padre. Y pues digo, realmente no es como mío, pero como pues mi cuarto está aquí abajo, o sea, yo puedo subir y aquí tomo clases de yoga, aquí luego me reúno con personas que, pues no sé, a lo mejor tengo una cita más formal y no quiero que entren a mi casa, pues los veo aquí en esta sala. Claro. Y pues está muy práctico. Sí, sí, sí. Es que te da ese lugar de área común del Sí. edificio. Sí, y que tiene su bañito ahí chiquitito, tiene su cocinita, ahí para cocinar. Digo, yo nunca he conocido a nadie que cocine aquí, pero vaya, tienes algo que te lo resuelves y necesitas O sea, si calentar traes algo. la pizza, la puedes calentar ahí. Exacto, O sea, exactamente. Sí, claro. Un Bañini, mini bañito. los Beatles. Ah, está Sí. perfecto. Y esto Sí. es reciente. Este tiene como, ¿qué será? Como, no más de 2 años, 2 años, 3 máximo, más o menos. Interesante la lámpara. Sí, ¿no? Esta Está es una padre. lámpara de fontanero electricista. Ándale, una combinación, ¿no? La gira sí prende, ¿no? Si yo le hago una lámpara, señora, Sí, con la lo verdad que hay. sí. No, pues muchísimas felicidades. Muchas gracias. Es un gran espacio y la verdad que le diste toda tu personalidad. Yo siempre Sí. digo que la arquitectura es un reflejo. Muy cierto. Es un reflejo de la persona que lo habita. O sea, Claro. tú vas a entrar a la casa de alguien y en ese espacio vas a conocer a la Claro. persona, literal. Entonces, yo siento que en la casa tuya podemos conocerte a ti. Claro. Entonces, Sí, claro, te das una idea de Sí, qué sí, le sí. gusta, cómo es, ¿no? ujú. Entonces, Sí, muy jóvenes, cierto. ahí estamos. Pues una vez más, Rayito, muchísimas gracias, No, gracias por a ti. permitirnos conocer un poquito de tu espacio. Yo sé que este video ya estaba en tu canal, vayan a verlo también, pero siempre, pues es otra perspectiva. No, y en ese video no está este cuarto, no está el cuarto del... O sea, no están como 20 cosas que te enseñé, ¿eh? De verdad Claro, que claro. uno piensa que ya hizo las remodelaciones, que ya va a vivir ahí, que ya está listo, pero conforme vas habitando la propiedad, pues van saliendo cosas a resolver, ¿no? Y dices, bueno, pero esto le pongo techo, bueno, pero esto lo... Y le vas haciendo upgrades y termina haciendo otra cosa. Entonces, pues sí es la casa que alguna vez enseñé, pero no había 20 cosas que ya hay. Y eso es lo padre, de que uno nunca deja de estarle mejorando cosas a su casa, ¿no? Exacto. Sí. Muchísimas gracias. Por Gracias a favor, ti. yo sé que todo el mundo te conoce, pero puedes compartir tus redes sociales. Claro que sí. Yo estoy en todas las redes como The Brian Show o Rayito, la que quieran, YouTube, Facebook, Instagram. Ahí con mucho gusto también tengo un podcast que se llama Rayos X, que pues el caballero Abraham aquí presente salió en un capítulo y me platicó todo sobre la arquitectura. Se lo Vayan a agradezco verlo, mucho. vayan a verlo. Vayan a verlo, comenten y pues bueno, muchas gracias por ver este video, darme la oportunidad de estar aquí y pues próximamente les traigo otros proyectos que tengo por ahí. Tenemos pendiente, ¿eh? Sí. Tenemos pendiente. Sí. Vamos a verlos. Próximamente te voy a hacer otros, vas a ver. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Hasta muy pronto. Adiós. Ya nos vamos, jóvenes.